Demarraje en ACUP Radio. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gilbregón y el equipazo de Demarraje, aquí en ACUP Radio, donde tú cuentas. Hablamos de cara al Tour de Francia y ya haciendo esa previa y ya esa gran primera cita llega mucho más tarde de lo habitual, pero yo creo que nos tenemos que dar la enhorabuena y tenemos que celebrar que se celebre, valga la redundancia. Y hablamos con el capitán del equipo Movistar, Imanol Erviti. Muy buenas, un saludo. Yo creo que tenemos que celebrar que precisamente, valga la redundancia, se celebre el Tour de Francia. Pues sí, yo creo que viendo el discurrir de cómo ha sido este año tan peculiar y tan tormentoso, pues bueno, tener las cosas más o menos en orden y que pueda empezar uno de los acontecimientos deportivos que más repercusión tienen, pues yo creo que es beneficioso, ¿no?, para el mundo del ciclismo y pienso que incluso para la sociedad, ¿no?, tener ese entretenimiento, ¿no? Si se sigue es porque entretiene a la gente. ¿Cómo han sido las primeras carreras en cuanto a el desarrollo de las carreras? ¿Cómo se han llevado a cabo después de la pandemia? No sé, luego te voy a preguntar por las costumbres y un poquito por los cambios, pero no sé cómo lo habéis sentido los ciclistas. Muy parecido a lo anterior, muchos cambios. No, la verdad que ha sido un poquito diferente, muchísimo nivel, y luego, pues bueno, se ha corrido de manera bastante agresiva, ¿no? Yo creo que las circunstancias, ¿no?, han hecho que la gente se lo tome como cada día, como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, se corría agresivo, violento, y ha sido de mucho nivel ya el primer contacto con la competición. Ahora te voy a preguntar por lo deportivo, pero como decía, quería preguntarte, uno de los hombres más veteranos, ¿no?, del pelotón, y por una circunstancia que nos decía Juan Mari Guajardo, ¿no?, cuando hablamos con él, dice, cuesta ahora no ver un corredor, no saludarlo, no chocar las palmas, no sé, ese tipo de detalles que antes se daban sin oye, pues como algo natural, y ahora cuesta un poquito. Pues bueno, pues tenemos normas y tenemos indicaciones, no podemos pararnos con ningún aficionado, no podemos firmar un autógrafo, no podemos coger cosas, no podemos dar un apretón de manos y pues la verdad que cuesta, y bastante porque estás acostumbrado, y afortunadamente el ciclismo es un deporte que, pues bueno, con un contacto muy cercano, ¿no?, también entre la afición y los corredores, y pues bueno, perder esos hábitos se hace difícil, ¿eh? No es fácil acostumbrarse, no es fácil decirle a un niño con ilusión que no le puedes firmar, y bueno, cuesta acostumbrarse, la verdad. No, y además lo que decías, el ciclismo es un deporte diferente y público va ligado al ciclismo, y no se puede, es indivisible, ¿no? Te pregunto por lo deportivo, bueno, te voy a preguntar cómo están los ánimos dentro del equipo. Nos hemos visto quizás la mejor versión del equipo tras el confinamiento. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, yo creo que la verdad no hemos empezado de la mejor, ¿no?, de la mano de los resultados, por lo menos, y bueno, eso siempre hace que entre más pesadumbre o tal, pero bueno, yo creo que realmente está quizás un poquito justificado, ¿no? Es un año muy diferente, muy raro, y hemos llevado una planificación también bastante diferente, ¿no? Sí, pero Se hizo una apuesta, hemos intentado acertar de una manera, y pues bueno, al final de la cuenta se saldrán las conclusiones, ¿no? Se sacarán las conclusiones. Intentamos hacer un buen bloque de altitud, lo que pasa que
bueno, era complicado con las fechas y si queríamos que fuese útil para el Tour teníamos que apurar bastante y bajar prácticamente directos todos a Burgos. Y eso, pues bueno, tiene sus compromisos y bueno, así se vio en carrera, ¿no? Sí, Y después eso, una vez que comienzas un poco a traspiés, pues cuesta enderezar un poquito el rumbo. De todas maneras, yo creo que esta Dauphiné ha sido brutal. Yo la he visto por la tele porque yo hice Polonia, ¿no? Y pues también hubo muchísimo nivel, pero bueno, noté un buen cambio después de los 3 primeros días, ¿no? La gente comenzó con muchísima chispa, pero bueno, eran 3 días largos de 200, que se corrió, como te decía, también agresivo. Y después yo creo que bajó un poco y se normalizó el estado de la carrera, ¿no? Y ahora en Dauphiné, pues eso, yo creo que ha habido un nivel brutal que bueno, que muchas veces hasta comentamos que Dauphiné es una de las carreras que quizás tiene hasta más nivel que el propio Tour, porque mucha gente está, pues eso, peleando por un puesto en el Tour, viene con una preparación buenísima y bueno, se vuela. Y así ha sido, yo creo que ha sido tan brutal, tan exigente, tan violenta y tan esto que mucha gente pues quizás ha estado pues al límite de sus posibilidades o incluso por encima. Y de ahí que en la última etapa hubiese semejantes explosiones, volteretas de clasificación, de corredores e incluso retiradas, ¿no? Yo creo que pues eso, es un poco todo el año tan diferente y la manera de correr tan diferente que ha provocado esto. A nosotros quizás no hemos estado con esa chispa y con ese, no sé cómo decir, sí, con ese punch. ese punch inicial, pero bueno, yo creo que al final de semana nos fuimos entonando y eso nos da ilusiones de que sí, digamos, de que el tiempo va a correr un poquito a nuestro favor en cuanto a nuestra preparación física y que vamos a llegar mejor de lo que hemos estado en estas carreras iniciales. Precisamente decías que esas explosiones, ¿no?, que hubo en la quinta etapa del Dauphiné, sí que es cierto que fueron 5 días sin descanso, 5 días de montaña, que en el Tour, ahora mismo estoy recordando el recorrido y creo que no hay tantos días de tanto exigir tanto al cuerpo, ¿no? Pero no sé, venimos casi con un mes de competición, los corredores de cara al Tour. La tercera semana podemos ver un poco lo mismo, podemos ver también muchas sorpresas. No lo sé, pienso que sí, pienso que es eso, un año particular y que es posible que haya muchas sorpresas. Es que ya lo hemos visto, ¿no? Hay gente que está muy, 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 muy fuerte y otra gente pues que ha llegado a correr y a pesar de prepararse bien, pues eso, les ha costado o nos ha costado más si quieres. Y yo creo que nadie tiene la seguridad o la certeza oye, pues esto va a comenzar y vamos a estar al 100% y vamos a terminar al 100%, ¿no? Ni incluso Jumbo, que ha sido el dominador. Yo creo que tendrán sus propias dudas, ¿no? Tan raro el año, tan favoritos, pues ahora también ellos tienen que gestionar esas situaciones y claro, correr dominando la carrera de principio a fin es muy duro y muy exigente. Que eso, pues que en definitiva, que yo creo que sí, que va a haber sorpresas y que, bueno, todo depende de cómo discurra la carrera, qué diferencias se vayan abriendo en la general y qué actitud tome el grupo. Pero sí, yo sí tengo que apostar, diría que puede ser un Tour diferente y que puede haber sorpresas, ¿no? Un Tour donde algunos corredores pueden pasarlo mal. Esperemos que, no lo digo precisamente porque está hablando contigo, sino precisamente por el interés de los españoles. Esperemos que los Movistar no sean de los que peor lo pasen, pero un Tour donde yo creo que los aficionados lo vamos a disfrutar. Te iba a preguntar precisamente por lo que me hacías referencia. También nos lo contó Carlos Verona, que a Burgos bajabais prácticamente una concentración, que eso se ha podido notar en los resultados. Ahora tenéis prácticamente 2 semanas en los Alpes, que también nos lo comentaba él, ¿no? Dice, prácticamente seguramente habrá que hacer una concentración, ¿no? Oye, pues
para evitar principalmente cualquier tipo de contagio, una concentración para trabajar también el equipo y para ganar confianza. Y te voy a preguntar por un nombre particular, te voy a preguntar por alguien que creo que conoces muy bien, Alejandro Valverde. Le hemos visto unas palabras, una entrevista donde quizás no era muy optimista. ¿Cómo le ves? ¿Cómo ves al murciano? ¿Crees que recuperará optimismo cuando lleguen los buenos resultados que estoy seguro van a llegar? Sí, yo creo que sí, pero bueno, ¿cómo explicar? Es un corredor que está muy bien acostumbrado, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Cada carrera que corre, normalmente, pues eso, de todas las que corren, muchas se ve disputando, ¿no? Y cuando le cuesta, pues bueno, se crispa, que es normal y es el carácter competitivo que le lleva a estar ahí. Y yo creo que pues eso, pues que le ocurría un poco esto, ¿no? Y bueno, pues eso, eso es lo que ha ocurrido y luego pues eso, quizás no se habla tanto, pero bueno, es un año de muchos cambios también en materiales y en ciertas cosas, pues bueno, nos está costando adaptarnos, pero bueno, también estamos trabajando en ello, está el grupo técnico del equipo trabajando en ello y yo creo que para el Tour también tendremos mejoras, está pues eso, precisamente Alejandro probando una nueva bicicleta y bueno, pero sinceramente, como compañero, creo que se lo tome con calma, que bueno, que ya sabemos qué calidad tiene y que sigue siendo igual de profesional. Así que un poco antes, un poco después, las cosas irán a su sitio y le veremos en su nivel, no tengo duda. Mira, en cuanto al cambio de material que lo comentabas, también lo comentaba el propio Alejandro en una entrevista y a mí me llamaba la atención el tipo de detalles, ¿no?, que comentaba de que quizás en los entrenamientos antes llegaba con otras sensaciones, ¿no?, y que el haber cambiado el material no le hacía llegar con esas buenas sensaciones. No sé, quizás son detalles que los aficionados no podemos entender porque no pasamos tantas horas encima de la bici y es un detalle muy importante ese cambio de material, ¿no? Sí, y pues son importantes, son detalles importantes y sobre todo, pues eso, entrenando, pues si digamos que lo solventas y tal, pues bueno, pues no tienes la exigencia de la competición, pero cuando la estás compitiendo, cada detalle suma y mucho, ¿no? Y yo creo que, pues eso, pues que es en la competición donde se ven las cosas y eso nos ha enseñado que tenemos que modificar algunas cosas y que si lo conseguimos pues será beneficioso para el rendimiento, sin duda. En tu caso particular, te pregunto, has estado en Burgos, has estado también en Polonia, ¿cómo te has encontrado? ¿Qué sensaciones ha tenido Imanol Erviti? Bueno, pues no te voy a decir contradictorias, pero bueno, quizás algo así. En Burgos el primer día no tuvimos malas sensaciones, ¿no? Bajamos directos, pero ya sabíamos que después sí, que después era probable que nos costase, ¿no? Y así fue. Aparte hizo muchísimo calor. Hubo 3 días seguidos con media de temperatura de 37, 38 y 39 grados. Y eso también, pues bueno, si ya vas un poquito justo de adaptación, el cuerpo ya está sufriendo ese pequeño estrés y le sumas otro más, yo creo que nos castigó mucho. Eso, sinceramente. Y luego ya en Polonia, bueno, es una carrera diferente, se corre de diferente manera, pero lo que te digo, me daba la sensación de que los primeros días la gente, pues eso, tenía mucha energía, pero bueno, pasaron 3 etapas largas de 200 con exigencia y tal, y bueno, pues yo vi que iba recuperando y que terminaba en mi nivel y que terminaba entonado, ¿no? Y que, pues eso, había alguna gente que ya empezaba a acusar un poco más y que bueno, pues que ya no había tanta chispa en el pelotón, ¿no? Tanto cambio de ritmo, ¿no? Precisamente sobre Polonia, te voy a preguntar por el primer día de todo lo que ocurrió. Yo creo que los oyentes ya saben qué es todo lo que ocurrió, ¿no? Esa fatídica caída de Jakobsen, el movimiento de Groenewegen. ¿Cómo lo vivisteis particularmente?
sí, el primer día pues teníamos un recorrido, pues bueno, es un circuito urbano de 15 kilómetros que este año pues era bastante complicado, ¿no? Creo que había unas obras que no dejaban transitar por unas avenidas y tenía muchísimas curvas, muchísima tensión, se enfilaba el pelotón porque con tanta curva, raíles de metro o de tranvía, perdón, pasos subterráneos, cambio de luces, adoquín, tal, muchísimos giros y había mucha tensión en el pelotón, ¿no? Cuando tienes esas condiciones y se va rápido, pues es probable que haya un cortes y bueno, pues la gente que va a disputar la general pues se puede ver privada de ello, pues por eso, por un corte en el primer día, ¿no? Y nada, pues hicimos eso, teníamos 3 vueltas de 15 kilómetros y las hicimos a 55 de media, que más o menos ya te vas haciendo a la idea de la tensión y de la velocidad que llevaba el grupo. Y luego, pues bueno, debe ser costumbre en Polonia, hacía tiempo que no corría yo, pues hacer ese sprint, ¿no? Que es en una avenida, se sube por el lado izquierdo y se baja después, ¿no? Por la otra cara, y el sprint es cuesta abajo y bueno, pues a ellos, no sé, les da orgullo que sea el sprint más rápido de toda la temporada. Pero pues es peligroso y lamentablemente pues en esta etapa pues se produjo pues eso ya no es una caída, eso es un accidente ya, ¿no? A un nivel superior casi. Se produjo el accidente y pues es que además se hicieron daño, sobre todo Jacobsen, y bueno, pues fueron momentos, bueno, tensos y desagradables, ¿no? de vivir. Incluso vuestro compañero Edu Prades, y eso, ¿no? pues sobre todo que me alegro muchísimo de ir viendo que lleva una buena recuperación y que va a salir adelante de esto, porque en unos primeros momentos pues eso, incluso se temía por su vida. Sí, no, decía que incluso también se ha involucrado vuestro compañero Edu Prades. ¿Qué tal está? Bueno, pues tiene una fisura en una vértebra que es algo serio, pero bueno, no tiene un tratamiento específico ni tal, solo reposo, y es un incordio porque, pues bueno, pues ya ves esta temporada que cortita va a ser y prácticamente se la pierde, ¿no? 100%. Pues es un incordio, pero bueno, viendo el panorama, pues casi está bien para sentirse afortunado de no tener algo peor, ¿no? Vamos a terminar con el Tour de Francia. Te iba a preguntar por los rivales, ya me has contestado antes sobre Jumbo-Visma. Yo creo que hay dos equipos que destacan, ¿no? Jumbo-Visma, que ya me has comentado, ¿no? Se les ve muy fuertes, pero vamos a ver cómo llegan. Y el otro es el equipo Ineos. Hoy han confirmado además que van sin Froome y sin Thomas. No se les ha visto quizás con el nivel de estos últimos años en las carreras previas, sobre todo en Dauphiné. Yo soy de los que piensa que van a llegar al Tour a tope. Eso sí, ¿crees que va a ser el Ineos de otros años o va a ser un poquito más batible? Pues bueno, eso nunca lo sabemos, pero pues la verdad que es un cambio grande, ¿no? Son los dos estandartes principales de este equipo, yo creo, y va a ser un cambio que se va a notar. No sé decirte en qué, pero estoy seguro que se va a notar, ¿no? Son su identificación también, aparte de los grandísimos corredores que son. Pero bueno, pues ya veis qué plantel tienen, qué plantilla y qué nivel de todo el equipo, ¿no? Y van a presentar un 8 de total garantía, ¿no? Tienen unos corredorazos y creo que siguen siendo favoritos también y que van a estar en ello, ¿no? Y ya por último, te pregunto, ¿qué mensaje mandas a los aficionados? Te decía, yo soy de los que cree, no porque está hablando contigo, sino porque al final en Dauphiné, como decías, se os ha visto un poquito mejor y al final esto va enfocado sobre todo al Tour y el Tour es muy largo. Y ya digo, no porque está hablando contigo, sino porque yo creo que Movistar va a llegar
en buena forma. Luego, oye, hasta dónde se pueda llegar, la carretera dictará, pero yo creo que Movistar va a llegar en buena forma. ¿Qué mensaje mandas a los aficionados como capitán? Bueno, nada, que calma, que esto es deporte y que da muchas vueltas y yo pienso que no hemos trabajado mal, que habremos acertado más o menos en el timing, pero que vamos a llegar en buena condición. También es cierto que, bueno, este año sin Mikel, sin Nairo, somos, digamos, un equipo diferente, ¿no? No somos tan favoritos como quizás los otros equipos que estamos hablando. Salimos un poco del foco y bueno, que este año quizás es más para otro tipo de objetivos, no tanto de intentar el asalto al amarillo como habíamos intentado otros años, sino oye, hacer una buena carrera y sacar el máximo rendimiento posible, ¿no? Yo creo que a Enric todavía, pues bueno, exigirle ganar la carrera es quizás demasiado. Y Alejandro yo creo que bueno, que hay que darle libertad y que él se exprese porque poco más le podemos pedir también, ¿no? Así que con calma y de cara a los aficionados, tranquilos, que intentaremos hacer una carrera inteligente y eficiente, sacar el máximo partido a lo que tengamos. Eso es lo que yo diría y nada, calma, el deporte da muchas vueltas y unas veces te enseña la cara buena, otras la mala y hay que tenerlo presente y claro, porque si no se encarga él de recordártelo, ¿no? El que sale a la cancha se expone a lo más, a toda la gloria o al máximo ridículo, ¿no? Y hay que tenerlo claro que esto a veces funciona así. Y nada, buscar la mejor versión de nosotros mismos, dar el 100% y intentar conseguir grandes resultados. Ese es el enfoque que yo creo que tienen que saber que vamos a tener. Perfecto, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte. Seguro que vamos a disfrutar, básicamente porque yo creo que un poco ligado con lo que decías, tras lo que hemos pasado, tras los meses que hemos tenido y 5 meses sin ciclismo, cualquier dosis de ciclismo que tengamos lo tenemos que disfrutar y lo dicho. Muchísimas gracias por atendernos, por compartir unos minutos con nosotros y muchísima suerte que seguro que nos vais a hacer disfrutar. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.